Buenos días, el día de hoy vamos a realizar un video sobre decisiones de financiamiento y política de dividendos. Está acompañado de mis compañeras Joana Castillo, Flor Inés Garay y quien les habla, Lady Catherine Pecho. Lo primero que tenemos que saber qué son las decisiones de financiamiento. Se toman en cuenta cuando se tiene en mente un proyecto a largo plazo. Para pues, poder tomar este tipo de decisiones de financiamiento adecuadas, se necesita realizar un estudio sobre los mercados eficientes, analizando el mercado financiero y decidiendo cuál de las acciones pues, es más adecuada para nuestro propósito, negocio o empresa. Entonces, acá a continuación vamos a ver los pasos de las decisiones. Es importante y el objetivo como tal es conocer todas las variantes que existen para obtener un financiamiento y elegir qué es más se adapte a nuestras necesidades y expectativas. Entonces, el primero es identificar la necesidad del cual pues voy a tomar la decisión, si es financiera o de inversión. El segundo, pues se considera el monto, que es la capacidad que necesito para pues establecerla, ya sea el financiamiento o la inversión. El tercero, determinar el plazo como tal del crédito o de la inversión. El cuarto, analiza el tipo de crédito. Y por último, evaluar las alternativas. Acá vamos a hablar pues como tal del mercado eficiente, desarrollada a partir de la década de los 1970 y pues predice como tal el comportamiento de los mercados para formar y tomar las decisiones más adecuadas. Aunque hay algunos economistas que argumentan que no se puede llevar a conocer como tal una eficiencia del mercado, puesto que el mercado es muy inestable y muy variable, entonces eso complica como tal una decisión adecuada. Acá tenemos como tal las decisiones de inversión, que no es lo mismo que eh, las decisiones de financiamiento. Entonces se relaciona con la decisión tomada por los inversionistas con respecto a la cantidad de fondos que se despliega a partir de las oportunidades de inversión. Tenemos el corto plazo, que también es conocida como una decisión de capital de trabajo y se refiere a niveles de efectivo, inventarios y deudores. Y también tenemos el largo plazo, también conocida como presupuesto de capital, donde los fondos se comprometen pues a hacer largo plazo. Pues como tal, de esta manera, la empresa puede obtener beneficios de la calidad de la producción del bien o servicio que ofrece en términos de mayor rentabilidad, lo que quiere decir que la inversión puede prosperar ya sea a corto plazo o largo plazo. Listo, acá tenemos como tal los factores que influyen en los que son decisiones de inversión. Entonces, el primero que tenemos es el riesgo y la rentabilidad financiera. Pues se trata como tal de mirar todos los riesgos que existen en las finanzas, que pueden interferir como tal en el rendimiento de la inversión y las ganancias dentro de la empresa, después de proceder a hacer la inversión. El segundo que tenemos son los flujos de fondo. Estos flujos se debe conocer la cantidad y el tiempo como tal del interés, pues digamos, del cambio de divisas, de tasas, de inflación, hasta como tal el panorama político y empresarial que se está presentando en la actualidad. También tenemos la tasa de retorno. Acá sí es importante que el inversionista como tal analice y calcule los riesgos pues, de la inversión con el fin de obtener pues, su capital y no desintegrarlo rápidamente. Vamos también a basarnos como tal en el análisis financiero y este se basa pues en varios aspectos que son como preguntas claves para poder realizar este tipo de decisiones. Entonces la pregunta es, pues, ¿cuál es nuestro negocio actual y cuál es el proyectado? ¿Qué cantidad necesito para ponerlo en marcha? ¿Cuánto tiempo espero como para que empiece a generar ganancias mi proyecto o mi inversión? ¿Y en cuánto tiempo podría pagar el financiamiento o la inversión que, pues, recoge la inversión que propuse? Es importante, pues, tener en cuenta que un conocimiento amplio sobre las opciones disponibles del mercado genera siempre riesgo y condiciones. Listo, para continuar con el tema, para poder entrar a las políticas de dividendos, tenemos que conocer que los dividendos son los pagos hechos a los accionistas, pues que se originan de las ganancias de la empresa, independiente del periodo
que haya surgido, si es el actual o son periodos anteriores. Para tener en cuenta también tenemos pues que los dividendos afectan la estructura de capital por las retenciones de las utilidades cuando incrementan el capital común a la deuda. Tenemos también que financiarse con utilidades retenidas más barato que emitir pues nuevo capital común. Para este tema pues tenemos lo que es la política de dividendos. Pues, ¿qué es la política? La política quiere decir la cantidad que debe pagarse a los tenedores de acciones, pues la cual forma parte de la toma de decisiones de financiamiento de la empresa. En este, pues, distinguimos dos tipos, que es por porcentaje fijo de utilidades y el otro que es por cantidad fija de dinero. ¿Qué quiere decir por cantidad fija de utilidades? La empresa define un porcentaje constante. Por ejemplo, la empresa define que va a pagar siempre el 50% sobre sus utilidades. También tenemos el segundo, que es la cantidad fija de dinero, que este pago es estable en dinero o efectivo y no se tiene en cuenta la cantidad de utilidad por acción. También tenemos unos factores que influyen en las políticas de dividendos, como es el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías revisan y determinan su estructura de capital para mirar los costos que implica el financiamiento. Tenemos las reglas legales, que son las leyes que regulan el funcionamiento de una empresa en los diferentes ámbitos y lo cual determina la legalidad de los pagos de dividendos que se hagan a los tenedores de acciones. Tenemos la regla de deterioro del capital, que pues estas son las leyes que prohíben el pago de los dividendos si se deteriora el capital. Tenemos la regla de insolvencia, que la insolvencia pues se define ya en legal cuando los pasivos totales de la empresa están por encima de sus activos. Pues en este punto de vista, pues quiere decir que la empresa no cuenta con la capacidad de pagar a sus acreedores. Tenemos la regla de retención de utilidades, pues ¿qué quiere decir? Que pues una retención por encima de la necesidad de inversión que presenta la empresa a futuro, pues el objetivo de esto es que las empresas con estas retenciones lo que buscan es evitar el pago de impuestos. Tenemos la necesidad de recursos de la empresa, que pues es donde la empresa evalúa sus recursos y para este fin utiliza pues el presupuesto de gastos de efectivo, los estados proyectados, los costos, los estados financieros, el flujo de efectivo, y pues esto es lo que le permite determinar la probabilidad de la posición del efectivo dentro de la compañía. Pues esto le permite mirar si sí es viable pagar o no los dividendos. Tenemos la liquidez. Como sabemos, pues la liquidez de la empresa es una consideración de mucha importancia en las decisiones al momento de pagar los dividendos. Pues dado que esto representa una salida de efectivo cuando más elevada la posición. Entonces, entre mayor sea la capacidad, pues pagar los dividendos. Tenemos capacidad crediticia, pues, ¿qué es esto? Quiere decir que, pues, la empresa tiene la posibilidad de solicitar créditos para, pues, tener una fuente de financiamiento. Restricción en los contratos de crédito, pues esta es la cláusula precautoria que se contienen al momento de emitir bonos, contratos de crédito. Pues muchas veces en estas cláusulas se incluye las limitaciones para el pago de los dividendos. Y tenemos como por último el control.
El control, pues, en una empresa es importante, pues, debido a que, pues, con esto se lleva el control de y si es viable, muchas veces necesitan vender las acciones para financiar oportunidades rentables de inversión. Entonces, por eso es importante llevar un control y esto se da de acuerdo a las políticas de dividendos establecidas. La distribución de dividendos se da cuando la empresa distribuye entre los socios el beneficio que obtuvo la empresa. Hay dos tipos de dividendos, los ordinarios, que es el resultado positivo del ejercicio contable al finalizar el periodo, y los extraordinarios, que son los beneficios que son un poco usuales, como la venta de activos. Eso se calcula dividiendo la utilidad bruta que se reporta sobre el número de acciones. El procedimiento que se tiene en cuenta para el pago de los dividendos lo contempla la fecha de declaración, que es la fecha cuando la junta directiva de una empresa declara los dividendos. También la fecha del registro, que es cuando la compañía abre el libro de propietarios para determinar quién va a recibir el dividendo y cuánto va a ser. Y la forma de pagos. También está una fecha de exdividendos que generalmente se cumple pasados los 2 o los 4 días hábiles antes de la fecha de registro. Por si la acción es vendida al nuevo accionista, debe estar registrado antes de esta fecha para que también tenga derecho a recibir el dividendo. También tenemos presente la fecha de pago, que es la fecha que se pacta, donde se envían los correos con los cheques o con los medios de transferencias de pago de los dividendos. Y una de las ventajas de pagar los dividendos bajos es que pueden favorecer una política como los impuestos y los costos de emisión. En los impuestos se relaciona con la política de dividendos a partir de la legislación fiscal de cada país. Normalmente los dividendos están contemplados por el impuesto a las ganancias. Entonces, cuando se cancelan más bajos, pues el accionista va a pagar menos impuestos. Asimismo, con los costos de emisión, las acciones pueden resultar muy altos. Si estos se incluyen en el análisis, se puede encontrar que el valor de las acciones disminuye cuando se emiten acciones nuevas. Al cancelar los dividendos o a dividirse los dividendos altos, eh, las ventajas que ellos tienen es que pues, obtienen más dinero en el presente, pero también les va a generar una incertidumbre a futuro, ya que el accionista pues prefiere acaparar en su momento el dividendo alto y no al futuro que pase una crisis económica donde su acción se reduzca y puedan percibir menos ganancias. La importancia de establecer y tomar decisiones financieras es que nosotros, de acuerdo a estas políticas que establezcamos, atraemos inversionistas o no, de acuerdo a estas políticas y gracias a esto, pues tendríamos unas buenas fuentes de financiamiento. Asimismo, la distribución de las utilidades en las acciones se deben hacer de acuerdo al valor nominal de las acciones entregadas a los socios, no por el valor en la bolsa, ni por el valor comercial, ni por algún valor que se consideren entre ellos.